Muy buenas tardes. Queremos dar la cordial bienvenida a todos los seguidores de la red social de la Corte Superior de Justicia de Puno. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo de conferencias virtuales denominado Derecho Penal en Estado de Emergencia. Cabe señalar que el día de ayer hemos tenido nuestra primera exposición a cargo del doctor Víctor Calizaya Coila, juez especializado penal, quien ha disertado el tema delito de peculado. El día de hoy vamos a desarrollar el tema delito de colusión en estado de emergencia. Ya los internautas que vienen ya conectándose al Face de la Corte Superior de Justicia de Puno, los invitamos para que puedan ya registrarse. Nos señala la comisión organizadora que son los que se inscribieron virtualmente, son ellos los que deben acreditar su registro correspondiente. Para hoy, como lo hemos señalado, el expositor es el doctor Reinaldo Luque Mamani, juez superior y presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Puno, quien va a disertar el tema delito de colusión en estado de emergencia. El día de mañana vamos a continuar también con este ciclo fiscal provincial de la Fiscalía Suprema de Contención Administrativa. Va a desarrollar el tema delitos contra la salud pública y conexos en estado de emergencia. En breves minutos vamos a iniciar con la exposición del doctor Reinaldo Luque Mamani, juez superior y presidente de la Sala Penal de Apelaciones. Mientras tanto, a las personas que se han inscrito virtualmente, reiteramos la invitación a quienes se han inscrito virtualmente para que ya puedan estar inscribiéndose, registrando su asistencia, colocando su nombre y apellido completo. En breves minutos iniciamos con esta exposición programada para las 3 de la tarde con el tema delitos de colusión en estado de emergencia. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes nuevamente. Ahora sí, vamos a dar inicio al ciclo de conferencia virtual programado para el día de hoy, con el tema delitos de colusión en estado de emergencia. Este tema va a ser expuesto por el doctor Reinaldo Luque Mamani, juez superior y presidente de la Sala de Apelaciones de Puno. Lo recibimos. Buenas tardes. En principio quiero agradecer a la unidad de capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Puno por organizar este ciclo de conferencias virtuales en estos tiempos difíciles en que nos encontramos confinados por esta amenaza, por esta pandemia que vivimos en el mundo entero. Mis reflexiones iniciales es siempre para todos ustedes, queridos amigos, señoras y señores, estudiantes, colegas, público en general, cumplamos quedarnos en casa. Este mal no es un juego y Puno ya tiene más de 30 infectados. El virus se propaga en toda la región de Puno y pidamos a Dios y a nuestra Virgencita Candelaria nos proteja a todos nosotros. Bien, se me ha encargado exponer un tema, un delito que tiene sus implicancias y sus repercusiones en el diario quehacer jurisdiccional penal. A decir de varios estudiosos del derecho penal, y las últimas estadísticas establecen que los delitos funcionariales, los delitos de infracción al deber, y dentro de estos delitos de infracción al deber
en el que se encuentra el delito de peculado y fundamentalmente el delito de colusión, son los que mayor índice tienen a nivel nacional. El Código Procesal Penal, que entró en vigencia hace 10 años en este distrito judicial, y realizado las estadísticas, por lo menos a nivel de la Sala Penal de Apelaciones de Puno, cuya competencia es todo Puno y la zona sur, en los 10 años ha reflejado que el delito más recurrente, la tasa de criminalidad más recurrente son los delitos de infracción al deber, los delitos de corrupción. Y dentro de ellos, el delito de peculado, que el día de ayer ya lo ha expuesto nuestro distinguido colega Víctor Calizaya, y le sigue el delito de colusión. Miren ustedes, en los 10 años de vigencia, y a partir de cuando se implementó el sistema anticorrupción aquí en Puno, en 2018, a la fecha tiene el primer lugar, ¿no?, de este delito. Entonces, es importante realizar estos cursos de difusión para que los destinatarios de esta norma, de esta ley, que son los funcionarios públicos encargados de estos procesos de contratación, autoridades como los señores alcaldes, los funcionarios de las municipalidades, los gobiernos regionales, los funcionarios de los mismos y cualquier otra entidad pública que ingresa a un proceso de contrataciones y adquisiciones de parte del Estado, tenga muy en cuenta qué significa o cuáles son los alcances del delito de colusión en el ámbito de su prohibición. Entonces vamos a ser aquí un poquito claros, ¿no?, dado también la complejidad que presenta este delito en su aplicación, para explicarles a todos ustedes este delito. Bien, partamos. En principio, quiero dar cuenta a todos ustedes en relación a los antecedentes legislativos de este delito en singular. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta todo el pasado legislativo de este delito? Porque bueno, fuera de que no aplicaríamos nomás el último texto vigente para todos aquellos delitos de colusión y cualquier otro delito que hayan ocurrido con posterioridad a su vigencia. Esto es el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el 103 constitucional. Pero este mismo artículo 103 de la Constitución Política del Estado establece excepciones en cuanto a la aplicación. Y estas excepciones en cuanto a la aplicación de leyes en el tiempo solo lo establece en materia penal, estableciendo en este 103 constitucional el principio de retroactividad verídica. Y en mérito del artículo 6 del Código Penal, ¿no?, que regula el tema de la favorabilidad en caso de conflictos de leyes penales en el tiempo, está estableciendo también por principio de legalidad el principio de ultraactividad. Esto implica que una ley, aun cuando formalmente haya sido modificada o en su caso derogada, puede aplicarse, ¿no?, en el tiempo muy posterior a su vigencia. Entonces establece ahí un tema de conflictividad que tiene que resolverse en el momento de aplicar la ley penal al caso en concreto. Y para poder determinar qué ley penal se aplica, obviamente conforme las reglas del Código Penal, tenemos que establecer el momento del hecho punible. Y ese momento del hecho punible lo vamos a encontrar en el 6, en congruencia con el artículo 9 del Código Penal. Recuerden ustedes que la mayoría de los delitos establecidos en nuestro texto sustantivo, parte especial, que se complementa también con la parte general, ¿no?, ese fenómeno delictivo sucede en un determinado momento del tiempo. Determinándose el momento del tiempo, se determinará qué ley penal es aplicable.
y estableciendo la ley penal aplicable a ese hecho en la eventualidad de que exista conflicto de leyes penales en el tiempo, sucesión de leyes penales en el tiempo, tendrá que establecerse qué ley penal le aplico. Si aplico la ya reformada, la modificada, será aplicación ultraactiva, o si aplico la que está vigente a un hecho anterior, aplicación retroactiva benigna, o si aplico la última ley vigente en el tiempo, aplicación irretroactiva o aplicación inmediata. Por eso es importante establecer la vigencia de cada uno de los textos legales, de cada uno de los delitos que han merecido sucesivamente modificaciones. El Código Penal de 1991, vigente actualmente, creo que ya tiene más de 800 modificaciones. Y estamos entrando a una reforma penal. Más adelante tendremos un nuevo Código Penal, por cuanto este último se encuentra completamente desdibujado en su filosofía inicial con que fue programado y entró en vigencia. Entonces así tenemos, ¿no? Todavía tenemos algunos casos, por el principio de ultraactividad, ¿no? Estos antecedentes legislativos. Entonces, el tema de esta colusión vamos a dividirlo en estos ítems. Los antecedentes legislativos, en principio. Luego el bien jurídico protegido. Seguidamente los sujetos en el delito de colusión. La acción típica. El tipo subjetivo, ¿no? La autoría y participación. Y algunos aspectos problemáticos en el ámbito procesal. Bien, a nivel de los antecedentes legislativos, encontramos nuestro viejo Código Penal de 1924. Este Código Penal, que todavía rige de manera ultraactiva, por eso tenemos un juzgado y sala penal liquidadora, ¿no? Ha regulado este delito de colusión en el artículo 344. Recuerden ustedes, ¿no? Ahí se aplicará pues las reglas de la aplicación ultraactiva para este caso, o en su defecto la retroactividad, si fuera el caso, en la aplicación de las otras disposiciones legales que han modificado este artículo 344 del Código Penal de 1924. Obviamente que el Código Penal de abril de 1991, ¿no? Regula también este delito de colusión, estableciendo en su artículo 384, texto originario. Este texto originario ha sido modificado el 27 de diciembre de 1996 con la ley 26.713, ¿no? Que mantenía el mismo cuerpo del artículo originario, pero es bajo esta modificación introducida por el legislador, en el que tuvo un poquito más de vigencia en el tiempo en el que se desarrolla toda la hermenéutica, toda la aplicación propiamente y el desarrollo dogmático, ¿no es cierto?, de este delito de colusión en el tiempo. ¿Qué pasa luego? Y aquí viene la controversia. En mérito de la ley 29.703 del 10 de junio del 2011, se modifica el artículo 384. Y esta ley, como todos ustedes de pronto deben saberlo, introduce un componente en el delito de colusión, que esa concertación, esa defraudación al Estado debe significar un perjuicio patrimonial. Recuerden ustedes que por principio de legalidad, ¿no?, propiamente está incorporando en esta ley un requisito adicional, el del perjuicio patrimonial, que no lo estaba en los textos anteriores. Y podría dar margen a la más absoluta impunidad porque podrían pedir la aplicación retroactiva de esta ley a los casos que se encontraban en trámite. O sea, el Congreso de la República no tuvo en cuenta al aprobar esta ley, ¿no es cierto?,
la incorporación de este requisito del perjuicio patrimonial. Y es así que a más de mes y días, el 21 de julio de 2011, mediante ley 29.758, ¿qué hace? El Congreso de la República establece dos modalidades. Una modalidad que es la colusión simple en los términos de los textos anteriores, que solamente establece la concertación o la fraudulenta sin perjuicio, ¿no? La sola concertación fraudulenta, ¿no es cierto?, en los procesos de contratación y adquisiciones, primer párrafo, y en el segundo párrafo establece ya una modalidad agravada. ¿Qué significa esto? Que estableciendo los mismos requisitos de la modalidad simple, colusión simple, solamente la concertación y defraudación del Estado, ¿no es cierto?, establece ahí el perjuicio patrimonial. Y obviamente, como mayor contenido injusto, establece mayor pena, ¿no es cierto?, de 3 a 6 en el primer párrafo y de 6 a 15 años en el segundo párrafo. Bueno, pareciera que la solución habría quedado tranquilo allí, pero no. Entonces, como hay todavía un conflicto de leyes penales en el tiempo, ¿no es cierto?, entonces, por cuanto bien podría aplicarse esta última ley de manera retroactiva y generar impunidad, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley 29.703, precisamente para enervar los efectos de ese requisito perjuicio patrimonial. Y el Tribunal Constitucional, en mérito, en este caso de la sentencia, en el expediente número 0017-2011, del 3 de mayo de 2012, ha establecido que ese perjuicio patrimonial lo deja sin efecto. Legislación negativa, sin efecto, en consecuencia, al no tener efecto, ¿no?, este contenido del tipo penal, perjuicio patrimonial, perjudicar patrimonialmente, ya no tenemos ese problema de aplicación retroactiva de esta última ley. Muy bien. ¿Qué pasa más luego? Siempre, como este delito de colusión tiene una mayor gravedad, el legislador ha incorporado otras penas principales. Mediante ley 30.111 del 26 de mayo de 2013, ¿no?, se establece la pena de multa. Además de la pena privativa de libertad, en la primera modalidad y la segunda modalidad simple y agravada, establece una pena de multa. Y posteriormente, mediante el decreto legislativo 1243 del 22 de octubre de 2016, el legislador incorpora la pena de inhabilitación. En consecuencia, esta es la última ley vigente actualmente, ¿no?, y todos los delitos de colusión que han ocurrido con posterioridad a su vigencia, esto es, al día siguiente de su publicación, en este caso el 23 de octubre de 2016 a la fecha, serán pues objeto de aplicación a los sucesos delictivos colusorios que ocurren actualmente. Esto, ¿no es cierto?, es el parámetro normativo en virtud del cual, ¿no es cierto?, los alcaldes, los funcionarios públicos, del gobierno regional, municipal, etcétera, que están involucrados o que están cumpliendo por razón de su cargo funciones de adquisición de bienes, de servicios, ¿no?, ingresan a un proceso de contratación. Si llegan a cometer estos delitos de colusión, esta ley será la que se va a aplicar a todos estos funcionarios, por cuanto se encuentra vigente. Por principio de legalidad y de irretroactividad, esta ley preexiste a los hechos futuros. Y tenemos varios hechos que ustedes conocen, la prensa va difundiendo.
el Ministerio Público va actuando. El órgano de control, la Contraloría, con este control concurrente, va desarrollando también sus actuaciones. Y vamos a tener varios casos de delitos de colusión y delitos funcionariales o de peculado, y fundamentalmente delitos de colusión porque hay procesos de adquisición directa. Ya no tenemos procesos de licitación, procesos de selección así con las pautas normativas o con las como que dice la contratación, la ley de contrataciones, sino que por un estado de emergencia amerita procesos de contratación directa, adjudicaciones directas. Esto implica que todos los funcionarios, ¿no?, que funcionarialmente están vinculados por su cargo en estos procesos de contratación, tienen que ser celosos en cumplir la normatividad administrativa. Y esa normatividad administrativa de contrataciones directas las encontramos en la ley de contrataciones. Ahí está, de lectura fácil. Y no solamente eso, sino también en las pautas o los protocolos que han establecido la propia Contraloría en este tema del control concurrente. En la web de la Contraloría encontramos cómo es que se debe proceder a una adquisición directa, ¿no? Entonces, cuando se escapa a esta normatividad administrativa que regula la contratación, especialmente la contratación directa en los tiempos de emergencia, es deber ineludible del funcionario en observarla. Aquí no hay justificaciones en el sentido del desconocimiento de la ley. No lo hay. La ley está vigente al día siguiente de su publicación y existe aquí una presunción de jure. ¿Qué significa esto? Se presume que todos nosotros, los destinatarios y especialmente los funcionarios, lo conocemos. Y si lo conocemos, nos encontramos obligados por nuestro deber funcionarial, por nuestro deber, porque ocupamos ese cargo, de observarlo y aplicarlo para no tener problemas de procesos penales más adelante. Miren ustedes cuál es la penalidad. Colusión simple, que es la sola concertación para defraudar al Estado, 3 a 6. Y no solamente eso, ¿no?, multa e inhabilitación. Por la inhabilitación, es una muerte civil, dejas de tener todo cargo público. Imagínense. Y en la colusión agravada, de 6 a 15, más las otras penas, que es la multa y la inhabilitación. Es el mensaje que la norma da. Esta norma penal, esta ley penal, establece estas drásticas consecuencias, ¿no?, en el ámbito de la penalidad, para que todos los funcionarios nos motivemos. Para eso hemos elegido ser funcionarios públicos. Para eso los alcaldes han sido elegidos democráticamente, ¿no?, el gobernador regional y algunos otros funcionarios también, ¿no?, para eso. Y no solamente estos señores, sino que hay otro valor importante que tiene en el ámbito de la administración pública los funcionarios: servir. Esa es la esencia de todo funcionario público: servir. Servir a la colectividad, porque nuestras decisiones en el ámbito de la administración pública significará la satisfacción de las necesidades primordiales que tiene la colectividad. Necesidad de salud, como ahora, ¿no?, necesidad de servicios básicos, agua, etcétera, no sé, tantos servicios. Y si cumplimos bien nuestras funciones, servimos bien como funcionarios públicos, estamos brindando o satisfaciendo las expectativas de las necesidades que tiene el colectivo. Y si cumplimos y nos motivamos en estos procesos de contratación, cumplir con las normas,
sin incurrir en irregularidades, vamos a tratar de eso también, pero esas irregularidades que son indicios de esa concertación fraudulenta, ¿no?, con perjuicio patrimonio, va a perjudicar al Estado, estamos ya en el ámbito delictivo y tendrán que responder por sus actos. Por sus actos. Muy bien. Si esto es así, este es el texto vigente del delito de colusión establecido en el artículo 384 del Código Penal. Aquí quiero destacar algunos componentes del tipo penal, ¿no? Obviamente que el ámbito de aplicación de esta ley del 384, delito de colusión, se encuentra, o bien, en principio, dice, el funcionario o servidor público. Solo el funcionario o servidor público puede cometer este delito. La dogmática ha establecido, y también la jurisprudencia aquí, de que solo pueden ser autores, funcionarios o servidores, en la intraney. Es un tipo penal especial propio, delicta propia. Aquel que no sea funcionario o servidor público no podría cometer este delito, pero sí puede ser sancionado, porque no es autor, sino llega a un nivel de participación o complicidad. ¿Ya? Los famosos extraneos. ¿Correcto? ¿Qué más nos viene ahí? Interviene directa o indirectamente por razón de su cargo. Por razón de su cargo. Cuando el tipo penal establece por razón de su cargo, está estableciendo ese deber que tiene, ¿no es cierto?, este funcionario, ¿no es cierto?, en las contrataciones, ¿no? En las contrataciones, en cualquiera de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Ese es su deber funcional. Puede decir el alcalde, como ahora en estos procesos de adjudicación directa, sin licitación, puede ser el gobernador regional, o puede ser cualquier otro funcionario que está a cargo de estos procesos de adquisición. Puede ser que también el titular del pliego, el alcalde, haya delegado, ¿no es cierto?, esa obligación de adquisición a otro funcionario, pero ahí también tiene el deber de vigilancia, lo vamos a hablar más adelante, en relación a este proceso de adquisición directa, ¿no? Por eso se dice que esto es un delito de infracción del deber, ¿no? Y ahí viene aquí el núcleo del tipo, ¿no es cierto?, que dice concierta con los interesados. Concertación. Y esta concertación es el principal elemento del tipo penal, que es el núcleo del tipo, y la concertación no es más que un acuerdo ilícito de voluntades del funcionario que está a cargo de la contratación, adquisición directa, etcétera, o proceso de elección, vamos a verlo más adelante, con el interesado, el particular, ¿no? Entonces, y viene ahí la finalidad de defraudar, esa concertación ilícita, ¿no?, debajo de la mesa, clandestino, por lo general, ilegal, ¿no?, desleal. O sea, tantas interpretaciones lo podemos dar a esta concertación, es con otro, que es el interesado, el particular o el extraneus, para defraudar al Estado en todos estos procesos. Entonces, esta concertación le da también su naturaleza de bilateralidad. ¿Qué significa esto? Que es un delito de encuentro este tipo penal. Hay un encuentro vía concertación. Funcionario a cargo, ¿no es cierto?, de
del proceso de adquisición interviene directa o indirectamente, ¿no es cierto?, concierta con el interesado para defraudar al Estado, valga la redundancia. Es un delito de encuentro. No es un delito unilateral, un delito de encuentro, de manera tal que el encuentro o la bilateralidad de la concertación también establece este tipo penal en su ámbito de prohibición. ¿Correcto? Miren, y la primera parte, bueno, en cuanto a la pena, 3 a 6 años de pena privativa de libertad. Sumado a la inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y a la pena de multa de 180 a 365 días multa, primera parte. En la segunda parte establece los mismos componentes, ¿no es cierto?, de la concertación simple, ¿no? Concertación de defraudar patrimonialmente. Esta defraudación patrimonial es la que le va a dar mayor gravedad, mayor contenido de injusto, porque aquí ya hay un peligro, se ha concretado la lesión al bien jurídico patrimonio del Estado. Ya hay una manifestación concreta de lesividad, de lesión del bien jurídico. Por eso se va a decir, vamos a ver más adelante, de que la primera parte es un delito de peligro, ¿no? Se exige únicamente, potencialmente, la lesión de bien jurídico. Basta la concertación para defraudar, para que se materialice el delito. Delito de peligro, peligro potencial. No se exige la lesión de bien jurídico. Es la naturaleza de un delito de peligro abstracto. Y la naturaleza de un delito de peligro, diferente al delito de resultado, como es la segunda parte, es de que se consuma o se materializa cuando se produce la sola situación típica. Si se advierte, por ejemplo, de un hecho específico, se han reunido el funcionario con un tercero particular para defraudar al Estado de un proceso de adquisición, ya se ha consumado y se ha materializado el delito. Ya se ha materializado el delito. Porque esa es su naturaleza, ¿no? En tanto que la segunda parte, delito de colusión agravada, está estableciendo un delito de resultado. Exige lesión de bien jurídico en concreto. Perjuicio patrimonial. Defraude patrimonialmente al Estado. Un delito de lesión. Porque además de los otros componentes, concertación con fines mediante concertación, defraude al Estado, exige también el perjuicio patrimonial. Y por esa razón es que, como ya se ha establecido la lesión de bien jurídico, patrimonio del Estado, en esta segunda parte la penalidad es mucho más. ¿Qué nos dice ahí? Pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. 6 a 15 años. Sin lugar a dudas, es una pena efectiva. Efectiva. Aquí ya no hay pena de ejecución suspendida ni cualquier otra pena. Es efectiva. La única posibilidad de disminuir el mínimo legal de 6 para abajo puede ser la confesión sincera, puede ser las atenuantes privilegiadas que establecen el Código Penal, ¿no? 46, ¿no? Pero resulta ser muy difícil, desde de 6 años, baje a 4 o menos de 4, que conforme al artículo 57 puede dictar una pena de ejecución suspendida. Imposible. Por principio de legalidad y seguridad jurídica, todos los funcionarios ya están avisados que en la eventualidad de cometer los delitos de colusión, sea simple o agravada, esta es la pena que van a recibir.
la pena que van a recibir, ¿no? Entonces, tenemos que motivarnos en la norma. Y motivarnos en la norma significa de que tenemos que cumplir los mandatos de prohibición contenidos en la norma de prohibición, que es en este caso el artículo 384. Cumplir nuestro deber funcionarial en estos procesos de contratación. Ser celosos en estos procesos de adquisición, fundamentalmente en estos tiempos de emergencia. Ingresar pues a la web, en este caso de Contraloría, ahí está claramente establecido, me he permitido leer cómo es que Contraloría, ¿no es cierto?, en este control concurrente y con ámbitos de prevención, ha difundido. Ahí están todos los protocolos, ahí están toditas las preguntas que cada alcalde o cada funcionario se puede hacer para cumplir todas las funciones, ¿no? Y de pronto leer y releer también este artículo 384, ¿no es cierto?, el delito de peculado y los otros delitos más. Y es más, por un proceso de socialización, todos los funcionarios sabemos cuáles son nuestros deberes. Tenemos que cuidar la cosa pública como si fuese nuestro patrimonio. ¿Acaso una madre de familia, un padre de familia, no va al mercado y compra sus frutas, sus verduras al precio menor y también elige con calidad el producto? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Vamos a un casero, otro casero, etcétera, etcétera, y compra el mejor producto, el de menor precio, ¿no es cierto?, etcétera. Es lo mismo eso en un proceso de adquisición. Adquirir el mejor producto para satisfacer esa necesidad y a mejor precio competitivo y en óptimas condiciones. Punto. Pero cuando hay esta concertación fraudulenta, ahí ya se presenta, ¿no es cierto?, que este funcionario, mal funcionario, no ha cumplido su deber. Ha ingresado a delinquir. Muy bien. Pasamos a otro ítem. El bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de colusión? Tenemos bienes jurídicos genéricos y bienes jurídicos específicos. Por eso se dice que el delito de colusión es un delito pluriofensivo, porque la ofensividad o la lesión de bien jurídico alcanza a varios, ¿no? El bien jurídico genérico, este bien jurídico es también para todos los otros delitos funcionariales, es el correcto funcionamiento de la administración pública. Correcto funcionamiento de la administración pública. Y esto tiene sentido, porque la administración pública, su finalidad es el estado de bienestar. Los funcionarios tienen que servir a esa finalidad de bienestar de la colectividad para la satisfacción de sus necesidades más vitales, ¿no es cierto? Salud, vivienda, educación, entre otros. Por eso es que el bien jurídico es el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, cuando se resquebraja este bien jurídico, ¿no?, vía los delitos funcionariales, que puede ser peculado, apropiación, ¿no?, de caudales, colusión, corrupción, la administración pública ya no cumple esa función de bienestar, de servicio a la colectividad, de satisfacción a las necesidades más elementales. Ya no lo cumple, producto de estos delitos de infracción del deber. Y se genera todo un problema social. Todo un problema social. Porque imaginemos, por ejemplo, que si se destina un presupuesto para la construcción de una humilde escuela y por temas de corrupción o colusión cualquiera no se llega a concluir, o sea, no se llega a concluir una carretera, etcétera, no se satisface la necesidad de ese determinado
sector de la población y se genera todo un problema, un caos. Ya no hay convivencia adecuada en ese sector. ¿Y quién lo generó? Estos delitos de infracción al deber. Por eso es de que, ¿no es cierto?, como bien jurídico, de manera genérica, establece el correcto funcionamiento de la administración pública. Se generó zozobra, se resquebrajó ese orden social que protegía de pronto otras normas y en particular es objeto de tutela por el derecho penal y en particular por el delito de colusión. Por eso que las penas son graves, ¿no? Y viene también como bienes jurídicos específicos la legalidad, la probidad, la lealtad, la imparcialidad, ¿no?, con lo que los funcionarios públicos deben representar los intereses del Estado. El funcionario público representa el interés del Estado, ¿no? Y legalidad porque todos estos procesos de contratación, de selección, todas estas modalidades de adquisición, etcétera, están ya preestablecidas normativamente. Tenemos ahí la ley de contrataciones del Estado, sus reglamentos, etcétera, etcétera. Los protocolos o las directivas que establecen en los reglamentos que establecen en relación a estas modalidades de contratación. Legalidad, ahí está pues. Y esa legalidad da lugar también a que debe actuar con lealtad al Estado, porque allí el Estado le exige a este funcionario en particular la imparcialidad, porque obviamente van a haber varios postores, etcétera, etcétera, y esta imparcialidad tendrá que definirse en la decisión, ¿no es cierto?, de la adquisición, servicios, bienes, etcétera, etcétera. Y también establece como bien jurídico específico el patrimonio del Estado. Se está defraudando el patrimonio del Estado porque todos estos procesos o estas modalidades de adquisición hay uso del patrimonio del Estado. ¿No es cierto? Muy bien. Bien, aquí cabe establecer los alcances de la prohibición en el ámbito de la lesividad. Entonces, la Corte Suprema ha establecido que la lesividad alcanza a cautelar la imagen o correcto desarrollo de la administración pública, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los alcances en el ámbito de la lesividad del término defraudar contenido en el tipo penal? ¿No? Recuerden ustedes que cuando interpretamos la ley penal, y en particular en este caso el delito de colusión, el tipo penal de colusión, tenemos que encontrar el ámbito de prohibición del tipo penal, del delito de colusión, para efectos de su aplicación. Y ese ámbito de prohibición, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar en la lesividad, la lesión de bien jurídico. No en vano es de que nuestro título preliminar del Código Penal establece el principio de lesividad. Y textualmente nos dice que la pena requiere, ¿no?, la puesta en peligro o lesión de bien jurídico. Contrario censo, si ni siquiera hay puesta en peligro, ¿no es cierto?, de bien jurídico, ni lesión de bien jurídico, no hay delito. No hay delito. Pero cuando se presentan tanto la puesta en peligro, que puede dar lugar a fundamentar la tentativa, o dar lugar también a los delitos de peligro, como en este caso la colusión simple, ya hay delito, pues. Ya hay delito. ¿No es cierto? Y peor aún, cuando hay perjuicio patrimonial, hay un resultado lesivo, y hay delito, con mayor contenido injusto. Entonces, la lesión del bien jurídico es la que va a definir principalmente el primer canal del ámbito de prohibición del tipo penal. Entonces, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los alcances de defraudar? Porque hay una concertación
entre funcionario y tercero particular, defraudar al Estado, ¿no? Y los alcances de este ámbito de prohibición es la mera infracción ética. Esa es la interpretación de la defraudación. Recuerden ustedes que la colusión simple no exige perjuicio patrimonial, sino concertación para defraudar al Estado. Esta es, ¿ya? Entonces, esto ha sido ya ratificado por el Tribunal Constitucional en el expediente 017-2011, del 3 de mayo del 2012. Muy bien. Pasamos a otro tema. Los sujetos del delito. Sujeto activo. Ya con las explicaciones que hemos dado, el único sujeto activo del delito es el funcionario o servidor público. Esto por la naturaleza del delito de infracción al deber. Claramente dice el tipo penal, por razón de su cargo, tiene deberes especiales, ¿no es cierto?, en cualquier etapa de los procesos de contratación pública. Tipo penal especial propio. Y esta expresión de por razón a su cargo va a establecer otro requisito en cuanto al sujeto activo, la vinculación funcionarial. O sea, por razón de su cargo, está pues en estos procesos de contratación. ¿Ya? Entonces, por razón de su cargo, toma pues las decisiones en ese proceso, ¿no? Y por eso que este delito es un delito de infracción al deber. Ese deber será pues garantizar la legalidad e imparcialidad en la aplicación del erario público. ¿No? Muy bien. Por eso solo son sujetos activos, intranei, y responden como autores estos funcionarios o servidores públicos que por razón de su cargo están en estos procesos de contratación o adquisición de bienes. El sujeto pasivo, creo que está de más decirlo, es el Estado. Pero aquí también cabe la posibilidad de que el perjuicio o los alcances de delito lleguen a los particulares, aplicando en este caso, aunque es un poquito difícil, las reglas del Código Civil podrían también ser considerados como agraviados, terceros que de pronto han participado en estos procesos y por esta deslealtad, por esta colusión, este acuerdo subrepticio ha resultado ser perjudicado. Es un tema que ya tendría que verse en el ámbito procesal para poder extender el sujeto pasivo a los particulares, como sujeto pasivo a los particulares. Muy bien, seguimos hablando. Vamos a delimitar los alcances de la prohibición de las modalidades simple y agravada, ¿no? Los núcleos típicos de la modalidad simple y de la modalidad agravada. Tenemos concertación, ¿no?, y defraudar. La defraudación es el objeto de la concertación, ¿no es cierto? La concertación, ¿no?, es aquel acuerdo colusorio, clandestino generalmente, bilateral, ¿no?, desleal, ilegal, bueno, tantos adjetivos le podemos dar a este acuerdo de voluntades clandestino, ¿no?, oculto. Y aquí hay que hacer un paréntesis, ¿eh? La clandestinidad no forma parte del tipo penal, porque puede ser clandestino o como no puede serlo ese acuerdo. Pero generalmente el modus operandi de los delitos colusorios es el acuerdo subrepticio clandestino debajo de la mesa,
por un intermediario, un emisario, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente. Entonces, por eso es que esta bilateralidad, este encuentro de dos voluntades, funcionario y tercero, conforma también, hace también que este delito sea uno de encuentro. Uno de encuentro. Y aprovecho aquí a hacer otro tema, ¿no? Si solamente el funcionario unilateralmente, ¿no es cierto?, de manera indebida, ¿no es cierto?, realiza una acción con un interés indebido y favorece a un tercero que no participó en el encuentro, no hay delito de colusión. Es el delito de negociación incompatible. Esto ya está establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, de que el autor de delito solo es el intranei, porque es una manifestación de voluntad interna, exteriorizada, en beneficio, ¿no?, de otro. No hay encuentro, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si en todo el íter de la exteriorización del delito, en todo este camino de delito de colusión, intervienen otros funcionarios? Porque dice de manera directa o de manera indirecta, ¿no? O el emisario o el tercero a quien ha delegado, bueno, u otro funcionario que sin tener razones funcionariales, por razón de su cargo, estar en este proceso de contratación, lo realiza. No responden como autor, son extraneis y responden como cómplices. ¿Ya? Entonces, esto por la vincularidad, por el vínculo especial funcionarial que tiene este delito. Solo son autores estos funcionarios que por razón de su cargo, en un proceso de contratación del Estado, comete este delito. ¿Ya? Y el otro sujeto, que no responde también como autor, sino como extranei, es el tercero. Esa otra voluntad que ha concertado con el funcionario público en ese proceso. ¿Ya? ¿Qué pasa en el ámbito de la pena? En el ámbito de la pena, ¿no? Perdón. Serán comprendidos, pues, el tercero extranei como cómplice primario. Y el artículo 25 del Código Penal, en el ámbito de la pena, establece que tiene la misma pena que la del autor, porque tiene el mismo contenido injusto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas muestras o ejemplos de concertación de manera indiciaria? Uno, la sobrevaloración injustificada. Miren ustedes, esto en contrario sensu implica que puede haber también sobrevaloración justificada. Eso es ya un tema de prueba. Es un tema en el cual el mercado, ¿no es cierto?, y la prueba pericial, etcétera, tendrá que establecer, ¿no es cierto?, si esa sobrevaloración se justifica, como en este caso de los tiempos de emergencia, ¿no?, donde la demanda y la oferta están distorsionadas, ¿no es cierto? Hay más demanda, menos oferta, entonces se sobredimensionan los precios, tendrá que justificarse. Si no está justificada la sobrevaloración, es un indicio fuerte de concertación. De concertación. Igual también la existencia de documentos falsos. Si para ganar la buena pro o para que gane la adquisición directa, ¿no?, se introduce documentación falsa y con ello logra acceder a la adjudicación, obviamente esto es otro indicio fuerte de la concertación
la concertación, ¿no? Y su objeto que es la defraudación. El segundo componente típico, defraudación. La defraudación es el objeto de la concertación. Esta concertación, la finalidad a alcanzar, tanto en las dos modalidades simple o agravada, de esa defraudación es la obtención de un beneficio indebido. Claro, potencialmente se advierte ese beneficio indebido en la primera modalidad simple y con mayor razón en la modalidad agravada que se concreta en la lesividad, perjuicio patrimonial. Tenemos como casuística los siguientes aquí, de la defraudación. Un componente indiciario de la defraudación puede ser vulnerar el procedimiento de contratación previsto en la ley. Claro, todo ese proceso de contratación está preestablecido en la ley de contrataciones, los reglamentos, directivas, etcétera, etcétera. Si se deja de observar todas esas pautas normativas y se violenta todos estos procedimientos, es un indicio fuerte de defraudación. Porque ¿para qué están las normas administrativas en estos procesos de contratación? Es para observarlas. Y la inobservancia de las mismas que se concreta realmente, entonces es un indicio fuerte de este delito de defraudación, componente típico de delito de colusión. Adquirir, contratar bienes, servicios u obras que no se ajustan a los requerimientos exigidos. El área usuaria acá tiene que ser bien claro cuáles son los requerimientos que se exige en los bienes y servicios. Y si estos son diferentes, están desnaturalizando este proceso y obviamente aparece ahí un indicio fuerte de defraudación, ¿no? Disponer mayores sumas de dinero para el pago de la prestación, no imponer o cobrar penalidades. Tenemos varios casos de condena en esta Corte Superior por no haber cobrado penalidades de manera oportuna. No han cobrado penalidades. Si está establecido ahí los supuestos de cobro de penalidades, y si no has aplicado, indicio fuerte de concertación, de defraudación, ¿no? Igual también disponer la conformidad y recepción del bien. Disponer la conformidad del servicio o de recepciones de bienes. Los parámetros, en este caso de las exigencias de los productos, los servicios, etcétera, están establecidos ya en ese proceso, ¿no? Pero si le da conformidad de los bienes que recibe o conformidad de las prestaciones de servicio que transgreden los parámetros de este proceso de contratación, indicio de concertación y de defraudación. Entre otros. Defectos, la existencia de defectos del bien, demoras en la entrega del bien, la falta de experiencia del extraneo, de los postores, ¿no?, en relación al defecto del bien. La experiencia siempre es importante para que un postor gane, por decir. Pero no solamente la experiencia, sino que a veces la experiencia la inexperiencia daría lugar a qué más o menos al perjuicio patrimonial, porque entregaría, por decir, un producto defectuoso por la inexperiencia, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos son el objeto de concertación de defraudar al Estado. Tenemos varios más, pero estos son los que fundamentalmente se han establecido en procesos judicializados en esta Corte y en algunas cortes del país. Bien, seguimos. Tenemos la intervención directa y la intervención indirecta del funcionario público. La intervención directa, que establece también el tipo penal, no es más que el funcionario interviene por sí mismo de manera directa. Y de manera indirecta,
cuando el funcionario lo realiza a través de otro, ¿no? Un representante o particular u otro funcionario público que responde como extraño, ¿no? Pero en este caso, el funcionario titular tiene deberes especiales de vigilancia en relación al delegado. Es menester también aclarar acá que los titulares de las entidades públicas, en tanto no existan indicios, porque ellos no tienen por su cargo, no están en los procesos de contratación, no podrían cometer este delito. En su caso sería atípico, que puede ser el caso en el alcalde, que no participa por razón de cargo en un proceso de contratación, o el gobernador regional, que no participa también en un proceso de contratación, sino los otros funcionarios, como los integrantes del comité. Seguimos. Etapas y modalidades de la contratación pública. Dice, bueno, este delito establece en todas las etapas de este proceso de contratación del Estado. Y estas etapas encontramos obviamente los actos preparatorios, o sea, antes de la etapa de selección, ¿no es cierto? Y en estos actos preparatorios que también puede producirse el delito de colusión están la elaboración de términos de referencia o requerimientos técnicos, determinación del valor referencial, miren ustedes, determinación del valor referencial, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, entre otros. Todo también es un escenario idóneo para la concertación fraudulenta. El área usuaria que tiene mucho que ver. Entonces pueden desnaturalizar, por ejemplo, cualquiera de estos componentes de los actos preparatorios y se puede evidenciar indiciariamente una concertación fraudulenta entre el funcionario que está a cargo de la etapa preparatoria, acto preparatorio, con el tercero que se va a beneficiar a futuro. Y ni qué decir también, un ámbito del delito es la otra etapa de selección que tiene varias subetapas. Ahí está, entre ellos, ¿no? Convocatoria, registros de participantes, observaciones, comunicación, levantamiento de observaciones, que termina con la buena pro. En todo eso también se puede presentar delito de colusión. Y en buena cuenta creo que es el de colusión. Y también en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución. Ya cuando ha ganado la buena pro, por ejemplo, cuando no pagan las penalidades, no le hacen pagar las penalidades, hay sobrevaloración de bienes aquí, presenta bienes defectuosos, la conformidad de servicio es de bienes que nunca han sido los que han sido ofertados, ni lo que ha ganado, etcétera. Tenemos ahí otro ámbito en el cual se puede aplicar, se puede configurar el delito de colusión. Modalidades. En las modalidades tenemos, esto está en la ley de contrataciones, y lo voy a leer rápidamente: la licitación pública, el concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios, contratación directa, adjudicación directa, en una situación excepcional, estado de emergencia. Estado de emergencia. Estamos en un ámbito también propicio para que se cometan delitos de colusión. Y a la prensa nos está informando de muchos a nivel nacional y local. En la casuística que hemos establecido, ahí está, hay denuncias de sobrevaloración. Obviamente que la distorsión del mercado, oferta, demanda y oferta, está distorsionando pues un mercado en un escenario regular. Tendrá que establecer en ese momento si es justificada, no tendrá problema. Pero si resulta injustificada, bueno. Igual también en el ámbito de los postores, ¿no es cierto? Los proveedores, tendrá que establecerse también
¿no? Si esos proveedores han actuado con arreglo a ley, ¿no es cierto? Y también con lealtad, porque ellos también tienen que, como proveedores, tienen que proporcionar servicios y productos, ¿no es cierto?, de acuerdo a ley, sin sobrevalorar. Eso será un término ya de la pericia, establecerá si en efecto ha habido esa sobrevaloración injustificada. Entonces, pasamos a otro. Bienes, obras o servicios. El objeto de la contratación es la adquisición de bienes, obras o servicios. También acá puede producirse en la adquisición de servicios personales, por ejemplo, ¿no? Hay prestaciones concretas con contenido patrimonial que también son necesarios para la adquisición de satisfacción de necesidades. Aquí puede darse también la sobrevaloración o sobrecosto, ¿no? O el direccionamiento, que es el otro tema, ¿no? Porque si bien es cierto, hay varios profesionales, ¿no es cierto?, que ofertan, puede ocurrir ahí también un direccionamiento que permite establecer también concertación y defraudación al Estado, ¿no? Y finalmente, cualquier operación a cargo del Estado. Y esta es una suerte de tipo penal abierto, porque no solamente ya está en el ámbito de contrataciones, sino que también en cualquier otra operación a cargo del Estado. Y esa operación a cargo del Estado puede tener naturaleza administrativa o naturaleza civil, ¿no? De manera tal que la concertación fraudulenta puede producirse también en ese escenario, en ese ámbito. La casuística lo va a definir en su momento. Siguiente, colusión simple y colusión agravada. Yo creo que aquí ya hemos establecido los alcances de la colusión simple y la colusión agravada, la naturaleza de tipo penal abstracto, de peligro abstracto en el primero, y en el segundo, delito de lesión, resultado lesivo, mayor pena en uno de 3 a 6 y en el otro de 6 a 15, con las penas principales, que en este caso sería la multa y la inhabilitación. Ya creo que hemos desarrollado. Y segundo, voy a establecer en el ámbito subjetivo. Este delito es eminentemente doloso. ¿Ya? Doloso. Y no cualquier dolo, dolo directo. Porque ¿para qué conciertan en un proceso de contratación? Uno se puede preguntar. Para defraudar. Claro. Para defraudar. No creo que concierten para saludarse, etcétera, ¿no? Tratos sociales, no, para defraudar, porque hay un funcionario que está a cargo, por razón de su cargo, en un proceso, es responsable de un proceso de contratación, y de la otra parte, en la otra orilla, está ¿quién? El tercero que quiere ganar la buena pro o quiere que le otorguen la adquisición de sus productos, de qué sé yo, o servicios. Claro. El deber de imparcialidad se quiebra aquí porque ya hay un acuerdo de voluntades ilícito. El funcionario ya está siendo imparcial, porque ya sabe a quién va a favorecer. Y este favorecer puede darse en los sobrecostos o sobrevaloración injustificada y en cualquier otro. Productos defectuosos, etcétera, bueno, tantas cosas a ver en las modalidades. Entonces, ¿y esa reunión no es acaso doloso? Sí lo es. Es un dolo directo y la finalidad es defraudar al patrimonio del Estado. Al Estado, ¿no? Quiebre de su imparcialidad. De ser leal pasó a ser desleal, el funcionario, etcétera. Dolo directo. Ya no cabe aquí el dolo eventual, porque en el dolo eventual se representa la posibilidad de un resultado. Aquí no hay esa posibilidad de representación del resultado del lesivo, ¿no? No lo hay. Por eso es que el dolo es directo. Y más directo lo es, por ejemplo, en la segunda parte, que es la modalidad agravada, perjuicio patrimonial. Ahí se va a establecer cuál es ese perjuicio patrimonial, un monto que tendrá que establecerlo una pericia. En el primero, que es un de peligro, en la colusión simple, que es de peligro abstracto, también el dolo directo. ¿Por qué se concierta? Hay una reunión de voluntades ilícitas
¿no es cierto?, bilateral para efectos de defraudar al Estado. Situación típica es esa y se materializa el delito. Por eso que en el ámbito subjetivo este delito es eminentemente doloso. Aquí también cabría hacer una reflexión si hay ultrafinalidad típica. Es bastante discutible. No se presenta en mi concepto la ultrafinalidad típica. ¿Qué significa esto? La ultrafinalidad típica no es más que un elemento subjetivo diferente del dolo. Va más allá del dolo, pero hay un ámbito subjetivo que en este caso sería uno de tendencia interna trascendente, que sería el acto de defraudar, pero no, pues, si la defraudación ya está en el tipo y no hay otra ultrafinalidad que trasciende el dolo, entonces este es un dolo directo y en consecuencia no habría o se presentaría la ultrafinalidad típica, ¿no? Bien, pasamos a algunos casos. Irrelevancia de las irregularidades administrativas. Eso también lo ha zanjado la Corte Suprema y ha establecido que si un proceso de contratación, de adquisiciones, ¿no?, por razón de su cargo, ¿no es cierto?, se establece irregularidades, estas irregularidades por sí mismas no podrían dar lugar a la materialización o configuración de la colusión. Porque son eso, irregularidades administrativas. Salvo que estas irregularidades administrativas orienten, ¿no sé?, se orienten a la configuración de la concertación y de la defraudación y del perjuicio patrimonial, que son los componentes núcleos del tipo penal. Sobrevaloración. Miren ustedes. Sobrevaloración de precios injustificado en estado de emergencia. Defectos del bien. Bienes defectuosos. Bienes que no tienen los requerimientos exigidos. El no pago de las penalidades, etcétera, etcétera. Son irregulares, pero ya tienen connotación tanto del acuerdo colusorio, de la defraudación o del perjuicio patrimonial. Pero si fueran otras irregularidades, no. Por eso aquí, en el ámbito de la imputación necesaria, ¿no es cierto?, en este caso, los peritos que pueden ser los que realizan los informes especiales de la Contraloría, o algún contador, o en su defecto los indicios que debe recoger el Ministerio Público, tendrá que establecer si esa irregularidad se orienta o se dirige a establecer algún indicio de algún componente del tipo acuerdo, de colusorio, defraudación, perjuicio patrimonial. Entonces ahí podemos establecer indicios fuertes para la configuración del delito. Pero si solamente son irregularidades administrativas, pero también hay otras irregularidades de colusión, esas irregularidades administrativas per se únicamente constituirían indicio débil, pero sí indicio fuerte. ¿Cuál? Las otras irregularidades que ya les he dicho, porque conducen a determinar, ¿no es cierto?, a determinar tanto la defraudación, la concertación o el perjuicio patrimonial, ¿no? Entonces, en ese tema también hay que ser claro, porque si solamente vamos a denunciar meras irregularidades, no tienen contenido penal si estas no se orientan indiciariamente a algunos componentes del tipo penal ya decidido. Muy bien, pasamos luego a la autoría o participación. Muy bien. Autoría. Yo creo que aquí también hemos establecido, autor únicamente es el funcionario que por razón de su cargo, ¿no?, tiene ese deber especial, ¿no es cierto?, de realizar ese proceso de contratación o adquisición. Solo él, el intraneros. Por eso que también cuando hace por razones de su cargo, hemos dicho, es un delito de infracción de deber. Entonces aquí ya no tiene sentido la tesis del dominio de hecho, porque en los delitos de resultado, ¿no es cierto?, la tesis del dominio de hecho es el que va a definir la autoría. Por el dominio de hecho es el que el autor es el que es el amo, el señor
el que decide el hecho, hasta cuándo es el hecho, ¿no? Pero por la naturaleza de infracción de deber, en estos casos, delito de colusión y otros delitos, delitos funcionariales, el autor es aquel que infringe su deber por razón de su cargo. Y casualmente ese por razón de su cargo va a establecer también otra exigencia para establecer la autoría: la vinculación funcionarial. Porque si no tiene vinculación funcionarial, no se le puede imputar ese delito a otro que no tiene esa vinculación funcional, salvo que haya participado en ese proceso y entonces ya no es autor, sino extranei, como ya lo hemos establecido. ¿Se puede presentar la autoría mediante coautoría? Sí. Estaríamos en un ámbito de complicidad, porque ha hecho un aporte necesario, que puede ser un funcionario, pero responde ahí como cómplice extranei. No como autor, como cómplice extranei, ¿no? Aquí, la omisión por omisión. El delito omisión impropia, ¿se puede configurar este delito comisión por omisión? Recuerden ustedes que el artículo 13 del Código Penal establece que el agente responde por el delito, por el resultado, porque a título de omisión, porque tiene el deber jurídico de impedir el resultado. Se omite y no ha impedido ese resultado, teniendo el deber jurídico de impedirlo. Hay una omisión y también hay una prohibición. Por eso se dice comisión por omisión. Es discutible, porque bajo esta, porque obviamente aquí tiene que presentarse la posición de garante, es el vínculo que tiene entre el autor de la omisión en relación al delito de comisión, ¿no? Pero cabe la posibilidad, como por ejemplo cuando el funcionario que está a cargo del proceso de adquisición delega a otro, ahí sí ya tiene el deber de vigilancia de esa delegación, ¿no? También podría presentarse en los titulares del pliego cuando aprueban los expedientes técnicos o suscriben los contratos. Puede presentarse en ese escenario, porque quien aprueba el expediente técnico es el titular del pliego o en la suscripción del contrato. Entonces podría presentarse en ese escenario un delito de comisión por omisión. La omisión impropia en órganos colegiados. ¿Qué pasaría si en un comité, ¿no es cierto?, se concierta para defraudar uno o dos miembros del comité y al tercero no? Pero no obstante conocer eso, sigue nomás con su... Es discutible este tema, aun cuando dogmáticamente se ha establecido que sí cabría, aunque otros también establecen que no. Es debatible el delito de omisión impropia en órganos colegiados, como ya les he dicho. Y finalmente tenemos en el ámbito de la autoría y participación la complicidad e instigación, que también se pueden presentar. Son posibilidades que pueden presentarse en este delito, tanto la complicidad como la instigación, ¿no? Ya para terminar, pasaremos a los aspectos procesales. La prueba en el delito de colusión. Por lo general, este delito de colusión es clandestino, por lo general. Ese acuerdo colusorio, desleal, ilícito, es clandestino. Entonces, si esto es así, esa concertación, ¿no es cierto?, va a acreditar la prueba indiciaria. Entonces, la actividad probatoria que se tiene que desplegar en este delito, en principio, una adecuada imputación para satisfacer la imputación concreta, y teniendo esta imputación concreta, tendrá que realizarse actividad indiciaria y fundamentalmente indicios fuertes para demostrar la concertación, la defraudación y el perjuicio patrimonial en su caso. Las reglas
de la actuación indiciaria ya están en un acuerdo plenario, el Tribunal Constitucional también ya lo ha validado, entonces ya se sabe cuáles son los alcances de la actividad indiciaria. En relación al perjuicio patrimonial, las decisiones jurisdiccionales de la Corte Suprema y de las Cortes en el país han establecido que la prueba idónea para la acreditación del perjuicio patrimonial es la pericia, ¿no? Entonces, la prueba pericial acreditará pues la sobrevaloración, los defectos del bien, que ya están establecidos indiciariamente para de cara a la defraudación o a la concertación o al perjuicio patrimonial. El objeto de la pericia tendrá que ser debidamente establecido ¿por quién? Por quien tiene la responsabilidad de la carga de la prueba, por el fiscal. Ahí están un poquito fallando cuando no se establece el objeto de la prueba para acreditar un extremo de la imputación. No puede ser una prueba genérica, ¿no?, pericial, sino que tendrá que ser qué componente fáctico en relación al tipo penal acreditará la pericia, ¿no?, porque es el testigo experto que tendrá que ilustrar al juez para que el juez se alinee, por decir, el juez determine que en efecto ha acreditado tal o cual componente en el caso en concreto. Otras pruebas. El Círculo Fiscal, el Ministerio Público sabe muy bien que pueden ser la intervención de las comunicaciones, ¿no?, las telecomunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, entre otros. Con este acápite finalizo mi exposición. Quedo muy agradecido por la paciencia en escucharme. Muchas gracias. Y finalmente voy a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar. Mijael Janco Velázquez, que nos dice: ¿qué responsabilidad tiene el particular que concierta con el funcionario público? Bueno. Bien, aclararemos. Debo entender que la pregunta se orienta que es el tercero particular extraño que concierta con el funcionario que está a cargo de un proceso de contratación del Estado o de adquisición o de cualquiera de las modalidades que hemos establecido y están en la ley de contrataciones. Tiene responsabilidad penal, pero no responde como autor, ¿ya?, sino responde como cómplice necesario, o como dice el Código Penal, el artículo 25, complicidad primaria. Porque propiamente, mire usted, si borramos del mapa al extraño, al extrañéis, no hay delito de colusión, no hay. Entonces, la participación del extraño ha sido vital para la colusión defraudatoria, para la colusión. Entonces, casi está en la misma esfera del autor. Por eso es que este señor no responde como autor, sino como cómplice necesario o cómplice primario, como dice el Código Penal, y por eso el artículo 25, ¿no es cierto?, establece una pena similar al del autor, porque tiene el mismo contenido de injusto. Jorge André Cuevas Enríquez nos dice: ¿es atípica la concertación o colusión defraudatoria mediante omisión? Bueno, aquí hay que distinguir dos formas de exteriorización. Uno que es la acción, que establece todo el delito de colusión, y otra es los delitos de omisión. En los delitos de acción, que generalmente son los delitos de resultado, la norma que se infringe es la prohibición. Hay una norma de prohibición: no matar, no lesionar, etcétera. Y la norma de prohibición en los delitos de infracción al deber, ¿no es cierto?, le prohíbe ser desleal, ¿no es cierto?, realizar concertaciones. Hay una prohibición, realizar una concertación ilegal, etcétera. Y los otros delitos son los delitos de omisión propia. La omisión propia está establecido expresamente en la ley. Omisión de prestación de alimentos, por ejemplo, el 149, ¿no? Entonces, por puro delito de omisión no hay concertación.
Lo que sí se podría desprender en algunos casos que ya hemos establecido es el delito de comisión por omisión. Fundamento legal, artículo 13, cuando el funcionario tiene el deber jurídico de impedir el resultado y cuando se encuentre en una posición de garante como ya lo hemos establecido. Tenemos también la pregunta de Erwin Rosenberg Gutiérrez Anco, nos dice, participación y sanción del extraneus en el delito de colusión simple y agravada. Bueno, ya hemos establecido, lo vuelvo a recalcar, el extraneus, tanto en el simple como en el agravado, responden. Si son cómplices primarios no pueden responder como autor, pero tienen la misma pena del autor. O sea, la penalidad establecida en la colusión simple es tanto la pena en inhabilitación, multa, como ya lo hemos establecido, y la pena de 3 a 6. Y en la colusión agravada, hay perjuicio patrimonial, el extraneus responde por las mismas penas de inhabilitación y multa, y la pena privativa de libertad de 6 a 15. O sea, responde, porque está en el mismo nivel del autor, solo que el título de imputación no será autor, sino de partícipe, complicidad primaria. Artículo 25. Luis Alberto García Tovar. ¿Cuándo surge un proceso arbitral como se determina en la colusión? Bueno, este es otro ámbito, ¿no? Independientemente del proceso arbitral, puede determinarse la existencia del delito, puede serlo, ¿no? Porque ya hemos dicho, los indicios pueden dar lugar tanto a la concertación, a la defraudación o al perjuicio patrimonial, pero paralelamente en el ámbito administrativo puede dar lugar a un trámite arbitral, ¿no es cierto? Lo correcto sería en este asunto de que se suspenda el proceso arbitral y se determine primero las responsabilidades penales del caso. O sea, aquí no hay de que el proceso arbitral va a dar lugar a cortar el proceso penal, etcétera, etcétera, salvo que se plantee una prejudicialidad. Roger Díaz, ¿cuál es el estándar objetivo probatorio del delito de colusión y bajo qué título de imputación debe responder el intraneus? Bueno, ya hemos dicho, el intraneus responde como autor, definitivamente como autor, como ya lo hemos dicho, porque el tipo penal dice por razón de su cargo, infringe deberes especiales de su función. No hay problema. El estándar probatorio, la prueba indiciaria, tendrá que dar lugar al estándar probatorio, ¿no? De acreditación tanto del delito como de su responsabilidad penal, ¿no? Generalmente es la prueba indiciaria y eventualmente en este caso en la modalidad agravada, perjuicio, aparte de la concertación y defraudación, la pericia, ¿no es cierto? Y otros indicios más que podrían conjugar ello. Suma de indicios contingentes y eso ya está establecido en el acuerdo plenario. Siguiente, la doctora Jacqueline Luza. Saludos a la doctora Jacqueline. ¿Qué otras consecuencias accesorias debe aplicarse además de la inhabilitación a los funcionarios que cometen el delito de colusión? Bueno, consecuencias accesorias. Yo creo que en este asunto las consecuencias accesorias entrarían a tallar el extraneus, ¿no? En la medida que se le incorpore también a su empresa, sus bienes, etcétera, que podrían dar lugar que la pena como consecuencia accesoria se determine también a la incautación o determinación del funcionamiento en relación a la empresa y las otras sanciones. Muchas gracias. Queremos agradecer la disertación del doctor Reinaldo Luque Mamani, juez superior y presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Puno, con el tema delito de colusión en estado de emergencia. Esta fue la segunda disertación del ciclo de conferencias virtuales Derecho Penal en estado de emergencia. Hacemos extensiva la invitación para el día de mañana. Vamos a tener la exposición del doctor Alfonso Peña Cabrera, fiscal provincial de la Fiscalía Suprema en Contencioso Administrativa, quien va a desarrollar el tema delitos contra la salud pública y conexos en estado de emergencia. Esta disertación será a partir de las 16:30 horas, para lo cual quedan invitados. Muchas gracias, muy buenas tardes.